Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al Faro de este 30 de mayo. Caluroso y penúltimo día del mes, día de San Fernando, por cierto, en el Santoral. Miren, si nos preguntan cómo vemos el paisaje tras las elecciones, tras la batalla y el inicio de las negociaciones para conformar los gobiernos en la autonomía y en los municipios, pues a ver, lo vemos cuanto menos en algunos casos, poco edificante. En el caso del Consell, socialistas, Compromís y Podemos tienen mañana la tercera reunión para ponerse de acuerdo en sus cosas. Pero el primer punto de encuentro al que han llegado, sin dudas, es que van a poder trabajar mejor para el ciudadano y satisfacer mejor sus necesidades, no trabajando más, imagino que también, sino siendo más en el gobierno. Es decir, van a montar más consellerías. Pero como imaginan bien, es para que quepan todos, para poder repartírselas, porque ahora, como saben, Podemos también quiere un conseller, o dos si son pequeños. Poco edificante también lo que estamos viendo en el Ayuntamiento de Valencia, con esa bronca entre Joan Ribó y Sandra Gómez, su futura socia socialista, porque lo será. Gómez le ha hecho, si me permiten la expresión, una cobra y no ha acudido a la ronda de consultas que hoy el alcalde, todavía en funciones, ha iniciado con todos los partidos políticos, porque piensa que ella debe tener un trato preferencial, porque de ella, de los socialistas, pues depende que Ribó sea alcalde, eso es evidente. Y miren, yo aquí veo dos cosas. Por un lado, que Compromís le está haciendo pagar a los socialistas en el ayuntamiento esa hegemonía alcanzada en el Consell, el adelantamiento de las elecciones también. Y en el resto de ayuntamientos que les lleva incluso a hacerles ojitos a Ciudadanos, despreciando, si quieren, a su clásico compañero de izquierdas. Y segundo, que tanto Mónica Oltra como con escenas como lo de colarse en la fiesta de la Copa del Rey de la Valencia o Sandra Gómez, despechada y dando plantón a Ribó en esto de las conversaciones, se diría que están sufriendo el síndrome de la política despechada. Vamos a hablar de todo ello.